Ahora quiero saber los que faltan. Listo, no, pero mira que los que faltan son los que me interesan, porque el resto ya lo dejaron. Muy buenos días, soy Dian Lermen, profesor de la Universidad Externado de Colombia y secretario de Derechos Humanos de la Unión Latinoamericana de Ciegos. En esta mañana vamos a conversar un poco sobre la realidad de las personas con discapacidad antes de la pandemia, durante la pandemia y qué esperamos de la nueva normalidad. Claro, siempre desde la perspectiva del ecosistema digital. La realidad de las personas con discapacidad en el mundo, en una gran mayoría de personas con discapacidad, es el confinamiento y el aislamiento. O sea, lo que la pandemia del COVID-19 nos enseñó como especie a la mayoría de seres humanos, las personas con discapacidad ya lo vivían. Hay un gran número de personas en campos de refugiados, en esas marchas de migrantes que recorren el planeta, que recorren grandes distancias y que atraviesan varios países en busca de seguridad, libertad, oportunidades de empleo o educación, ahí van personas con discapacidad. Y están, como repito, en los campos de refugiados. Todavía existe una tendencia en el mundo a institucionalizar a algunas personas con discapacidad, a recluirlas en clínicas, centros de rehabilitación o centros de educación especial. Y por supuesto que también tenemos que señalar que hay familias que dejan en su hogar, en su casa, a personas con discapacidad. Esa es una realidad de aislamiento total. Tenemos un ordenamiento jurídico internacional bastante rico, bastante atractivo y bastante interesante desde hace varias décadas. Los primeros informes y análisis de discapacidad, de la realidad que viven las personas con discapacidad y las condiciones en las que viven, son de mediados del siglo XX. Y eso condujo a que se comenzara a hacer lentamente una transformación jurídica en torno a la persona con discapacidad. Claro, los primeros grandes debates fueron en torno a la educación, a la integración educativa, lenguaje de la época, siglo XX, y al tema de la rehabilitación y el empleo, también lenguajes del siglo XX. ¿En qué ha cambiado? Uno, en que tenemos una Convención de Naciones Unidas que asume una nueva perspectiva frente a la discapacidad y frente a las personas con discapacidad. Porque nos pone a hablar en términos de derechos, en términos de ciudadanía y en términos de personalidad jurídica. Esa es la gran transformación. O sea, aquí la persona con discapacidad se ve de una manera diferente. Y la convención que nos señala, ¿qué es discapacidad? En lenguaje del siglo XXI, que es el lenguaje de la sociedad de la información, las comunicaciones y el conocimiento, nosotros hablamos de interactuar. O sea, estamos en unas relaciones dinámicas. Entonces, la discapacidad es la resultante del interactuar de una persona con deficiencia y las barreras del entorno que le impiden su participación. Aquí tenemos que hablar de distintas barreras, donde una de las barreras, ¿sí? Son los derechos de autor, pero es solo una de las barreras. Esta Convención de Naciones Unidas señala claramente dos artículos, el 9º y el 21. El 9º es el de accesibilidad, que es el nuevo derecho de las personas con discapacidad. Y es el acceso a la infraestructura física y el acceso al ecosistema digital. Esta expresión, acceso al ecosistema digital, es una expresión mía. El texto de la convención habla de acceso a las TIC y a la información. Y en el artículo 21 termina de configurar el espacio de libertad de expresión, libertad de opinión, y tenemos ya el marco jurídico internacional completo ratificado por un gran número de países en el mundo. Y adicionalmente, en los distintos informes internacionales de los relatores de derecho a la información, de libertad de información, de libertad de pensamiento, tanto de Naciones Unidas como de OEA u otros grupos multilaterales, hay expresiones que
apuntan a que los estados le deben garantizar a las personas con discapacidad el derecho a la información, al libre pensamiento y a la libre expresión y el acceso a Internet. Ese ordenamiento jurídico se traduce en algunos desarrollos tecnológicos y vía mercado también se han resuelto problemas. Hay grupos de investigación, de trabajo colaborativo, de trabajo cooperativo, que han buscado alternativas para garantizarle el acceso a la información, a las comunicaciones y al conocimiento a las personas con discapacidad en distintos países. El mercado como mercado que ha hecho, o sea, la industria ha asumido el tema de la accesibilidad al ecosistema digital. Y como industria tenemos varios productos en el mercado. Y los desarrolladores de software libre también tienen una serie de productos, investigaciones y desarrollos. Pero cuando uno habla de acceso a la información, las comunicaciones y el conocimiento de las personas con discapacidad, tienen que entender que está hablando de un proceso dinámico, de interacciones. ¿Qué tenemos? De un lado, los dispositivos. De otro lado, tenemos los software, las aplicaciones y ya a esta altura del siglo XXI, los robots. Del otro lado, ¿qué tenemos? Los contenidos, las páginas web y el concepto de accesibilidad y usabilidad. Entonces es un entramado complejo. No basta con resolver uno de los problemas. Tienes que tener una mirada para todo el proceso y tenemos que intentar resolver todo el proceso. Ahora, primordialmente la información se encontraba para el siglo XX contenida en textos, en libros, en impresos. Ahí estaba. De ahí que las grandes conversaciones en el siglo XX eran derechos de autor. Porque necesito garantizarle primordialmente a las personas ciegas y con baja visión el acceso a ese texto impreso que no ven. De esta conversación quedaron excluidas otras personas con discapacidad. Por ejemplo, las personas sordas o las personas que hoy llamamos personas con discapacidad intelectual o cognitiva y las personas sordociegas. En limitaciones y excepciones al derecho de autor se avanzó en favor de personas ciegas y con baja visión. Hay distintos momentos en el siglo XX donde los diferentes países van adoptando esta legislación. Y esto va paralelo con el desarrollo de la industria de la producción de libros en braille para personas ciegas. Aquí no podemos olvidar que el braille es fundamental y esencial todavía en el siglo XXI para la educación de los niños y las niñas ciegos y con ciegos y algunas personas, niños y niñas sordos ciegos, usuarios del braille. Sigue siendo esencial y fundamental. Todavía nadie sustituye al braille. Esa industria editorial de braille, en algunos países es industria como industria, en otros es una semi-industria y en muchas zonas del mundo los materiales de lectura para personas ciegas se transcribían manualmente, uno a uno. Esa realidad todavía sigue siendo la realidad de muchas personas ciegas en el siglo XXI. Porque, como les señalaba, antes de la pandemia estábamos confinados y estábamos aislados. ¿Qué pasa con el ecosistema digital, con el acceso a la información a Internet? ¿Qué pasa con ese ecosistema? ¿Qué nos dice el Banco Mundial? Que, por ejemplo, en América Latina solo la mitad de los habitantes tienen acceso a Internet. ¿Qué nos dice la CEPAL frente al tema de América Latina? Que del 100% de las personas de la población vulnerable, no de la población total de América Latina, hago énfasis en eso, de la población vulnerable, de ese 100%, solo el 30% tiene acceso a un dispositivo digital o a Internet. Y en esa población vulnerable están las personas con discapacidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia del confinamiento de las personas con discapacidad y el aislamiento con los demás seres humanos? Que todos los demás seres humanos tienen que vivir la tragedia del confinamiento. Tienes que salir del colegio, de la universidad, tienes que dejar la empresa, tienes que dejar tu empleo e irte a casa. Y te vas para casa. Pero
En tu casa tienes un computador, tienes internet, tienes conectividad, tienes acceso a software, tienes acceso a contenidos. Las personas con discapacidad, en su gran mayoría, no tienen ese acceso, no lo tienen. Esa es la gran diferencia. O sea, la realidad de muchas personas con discapacidad antes de la pandemia y en pandemia no cambió. No. Pero aquí hay otro fenómeno. Por ejemplo, en educación, en América Latina, de cada 10 niños o niñas con discapacidad, solo 3 tenían acceso al colegio. Solo 3. Esos niños y niñas con discapacidad regresan a su hogar. Dejan el interactuar con sus compañeros de clase. Dejan el interactuar con el maestro y regresan a casa. A vivir cuál es la realidad. Desconectados. Desconectados. O sea, sin internet, sin dispositivos y sin contenidos accesibles. O sea, la pandemia a los estudiantes con discapacidad los regresa a la década del 90 del siglo XX. 30 años atrás. Entonces, la pandemia genera problemas gravísimos en las personas con discapacidad. Muchas empresas, porque hay pequeñas empresas en el mundo de personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidad, se ven afectadas por la crisis económica, tienen que cerrar, tienen que quebrar. Bueno, no hay salida para estas empresas. Algunos empleados con discapacidad, sobre todo los del sector estatal, cuentan con garantías, cuentan y se les provee conectividad a computadores y algunas empresas asumen la responsabilidad con todos sus empleados, incluyendo los trabajadores con discapacidad, para que preserven su empleo. Pero aquí estamos hablando de una minoría, de una minoría. ¿Cuál es el problema de los contenidos? El problema de los contenidos, como señalaba, uno, que no son accesibles. Ahora, ¿qué pasa con el tema de derechos de autor y estos contenidos? Y ahora tenemos que hablar de distintos tipos de discapacidad y de diferentes personas con discapacidad, porque se van a vivir distintas realidades. O sea, en términos del filósofo alemán Marcos Gabriel, aquí vamos a hablar de distintos mundos. ¿Sí? De personas que viven distintas realidades, que podemos estar en la misma ciudad, de pronto compartiendo el mismo ecosistema digital, pero en mundos apartes y diferentes. Una es la realidad de las personas ciegas y con baja visión, que es la población más visible, que ha generado mayores procesos de incidencia política en el mundo, porque además de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de Personas con Discapacidad, por ejemplo, existe el Tratado de Marrakech, que es un tratado de intercambio transfronterizo de material de lectura para personas no únicamente ciegas, para personas con problemas de visión. El Tratado de Marrakech es un tratado donde se asume el derecho a leer, el derecho, es esa nueva categoría, y el acceso al libro, al texto. El intercambio transfronterizo busca ser un mecanismo y una herramienta que facilite el acceso al libro. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las transformaciones tecnológicas, a pesar de los avances legislativos, lo que no se incrementa es la oferta de libros accesibles para personas ciegas y con baja visión. Seguimos todavía con un título, uno, para las personas ciegas y con baja visión por cada 1000 de las personas que ven. Esa realidad todavía no se transforma. La barrera todavía sigue siendo en algunas partes del mundo los derechos de autor. Pero la otra barrera es la producción del material. El intercambio transfronterizo buscaría resolver el problema rápidamente. O sea, ¿qué tenemos hoy en stock para compartir? Pero donde no vemos señas y señales de cambio y transformación es en la producción. O sea, no hay nuevos libros. ¿Qué pasa con algunas bibliotecas o algunos reservorios de libros en el mundo? Sí, hay mucho material digitalizado, pero son fotografías, son imágenes. Entonces, así yo tenga
el mejor lector de pantalla del mundo, el mejor robot del mundo, hoy no tengo acceso a ese material. Entonces, continuamos con barreras. Ahora, ¿qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? Con la discapacidad cognitiva. O sea, que hay una transformación en la relación con el niño, con el joven, con el adolescente. Hay una nueva relación dinámica que invita a un proceso real de educación y participación. Esto nos llevaría a que los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidad intelectual y los adultos y estudiantes deberíamos garantizarles el derecho al acceso al libro, al texto, a la información. ¿Qué pasa? Que aquí ya tenemos que hablar de una nueva realidad. O sea, una forma diferente de presentar el libro, el texto. Eso es un lenguaje sencillo. Esto por ahora es casi que el mismo trabajo que hacíamos las personas ciegas hace casi 100 años de hacer una transcripción manual de materiales. Esta conversación no está todavía en términos de mirar qué pasa con los derechos de autor y qué pasa con el acceso al ecosistema digital. En una investigación que hicimos para Colombia, encontrábamos que cuando tú ibas a mirar aplicaciones, ¿sí? O contenidos para estudiantes o personas con discapacidad intelectual o aplicaciones, encontrabas muy poquito. Pero lo que encontrabas en aplicaciones era aplicaciones para rastrear y monitorear a la persona, no para garantizarle ni educación ni acceso a la información. Ahora, con las personas sordas, ¿qué pasa? La lengua de señas. Ellos hablan claramente de interpretación. Cuando uno habla de limitaciones y excepciones al derecho de autor, se habla de traducción. Pero esta conversación frente al lenguaje de señas tampoco está dada. ¿Qué ha pasado en algunos casos con algunos materiales que se suben a YouTube? Y aquí voy a tomar una frase nuevamente de Marcus Gabriel, ¿no? La inteligencia artificial también tiene las desinteligencias de los humanos. O en algunos casos la expresión que utiliza es la estupidez humana. ¿Qué pasa con algunos algoritmos en YouTube? Que tú pones, por decir algo, una canción, pero la canción tiene un intérprete de lengua de señas que le está garantizando a la persona sorda el acceso al contenido de esa canción, a la letra. El algoritmo te bloquea ese producto en YouTube. ¿Por qué? Por limitaciones y excepciones al derecho de autor. O sea, el algoritmo no está programado para diferenciar un contenido en lengua de señas o un contenido sin lengua de señas. Ya, siguen existiendo barreras. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión en las personas con discapacidad en el mundo está restringida, está limitada tecnológicamente, ¿sí? Por el desarrollo de algunos productos, porque aquí vamos a ser absolutamente justos y absolutamente claros en este proceso. Y es que la industria ha resuelto problemas. O sea, hoy tengo herramientas poderosas en la industria. Y tengo un software lector de pantalla para personas ciegas, software libre NVDA, el mejor software del mundo. Lo podemos decir hoy, ¿sí? Lo lograron. Software libre, el mejor lector de pantalla. Creo que tengo una pregunta en el chat o tengo un interlocutor antes de que, porque nos estamos acercando ya al final de nuestra conversación. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Cómo? Ya, vamos para cierre. Entonces les decía que tenemos buenas noticias en ese sentido, pero conversaciones abiertas para resolver. ¿Qué necesitamos? Trabajo cooperativo, ciencia colaborativa. Necesitamos encontrarnos desarrolladores de software libre, desarrolladores de aplicaciones, desarrolladores de contenidos para pensar en un mundo más justo y en un ecosistema digital donde se le garantice a la persona con discapacidad el acceso a la información, el libre pensamiento, la difusión de sus ideas, la divulgación de su obra. Soy Dian Lerman y les doy las gracias.